Agradecemos a todos aquellos que nos visitan. Algunos ya han tenido la oportunidad de estar varias veces con nosotros, pero les seguimos diciendo, ¿cómo, hermanos? Bienvenidos a todos. Gracias a Dios que están aquí, hermanos. Antes de empezar la predicación, debo decirles tres cosas muy rápidas. La primera, hay una lista aquí, hermanos, que dice orar por. Son las personas que generalmente tenemos en la lista de oración. Apúntela si quiere usted en su cuaderno, ahí donde hace sus anotaciones, y llévela para que las recuerde constantemente en su casa. La segunda cosa que le quiero decir es que a partir de este domingo por la tarde incluimos también una lectura bíblica en el orden. Y en esa lectura bíblica está exclusivamente un texto que hay que leer. Así que el anunciante tiene que decir el texto que le toca leer a la persona que le toca leer. Pero como usted es bien cumplido y siempre viene y no falta, entonces va a saber desde antes qué texto le toca leer. El propósito es que leamos todo el Evangelio de Lucas, hermanos, ¿ok? En las tardes, los domingos. Y la tercera cosa que les quiero decir es, hermanos, quiero agradecerles a todos en general, pero muy especialmente al grupo que se encarga de visitar los hospitales. Esta semana, pues nuestro hermano Iván todavía de hecho está en el hospital, él fue operado. Y bueno, muchos de ustedes nos los encontramos ahí, y si no nos los encontramos supimos que fueron a verlo, y hermanos, eso es muy grato, bien grato, y nos da mucho gusto, hermanos, mucho gusto que se estén integrando al trabajo de esa manera. Otros nos los hemos encontrado en otras casas donde vamos a visitar, de repente llego y ya están ustedes ahí, o estoy yo ahí y ustedes llegan. Bueno, significa que estamos haciendo nuestra parte. A veces estoy yendo con otros hermanos a estudiar y de repente me dicen, no hermano, no vaya, ya no lo queremos. No, no es cierto, lo que pasa es que tenemos que ir a visitar nosotros a otra persona. Adelante, hermanos, qué bueno que se está haciendo, gloria a Dios por ello, y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por ese trabajo. Pero ahora sí vamos a lo que nos toca ahora, que es la predicación de la palabra. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses 2, versículo 15. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Dice la Escritura, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Otra vez, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En este texto, hermanos, particularmente el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la responsabilidad que tenemos los cristianos de permanecer en las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos hoy en día, hermanos, han considerado que no es importante realmente la manera en que creemos o lo que practicamos. Para muchos de ellos lo más importante es que creamos en Dios solamente, y que creamos en Cristo, y con eso basta. Así que el asunto de la doctrina parece ser que es algo en la mente de muchas personas que está pasando a segundo término. Muchos hermanos han considerado, o se han enfocado más bien, en la parte moral de la voluntad de Dios, pero están ignorando, hermanos, la parte doctrinal de la voluntad de Dios. La Escritura realmente nos enseña, hermanos, que la voluntad de Dios no consiste solamente en una voluntad moral, es decir, en que nosotros sujetemos nuestra vida moral a la voluntad de Dios, sino que también la voluntad de Dios consiste en una voluntad doctrinal. Hay una forma, hay una manera mediante la cual a Él le agrada que le adoremos, una forma mediante la cual Él ha establecido que las personas pueden ser salvas, una manera en la cual Él desea que nosotros practiquemos nuestra religión, por decirlo de alguna manera. Los lectores de Pablo, hermanos, en esta carta, Pablo les dice que deberían de estar firmes y retener lo que habían aprendido. Esto resalta entonces la importancia de sujetarse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Resalta, hermanos, la importancia especialmente de tener cuidado de no alejarse de las enseñanzas bíblicas. Uno, hermanos, puede llegar a alejarse de las enseñanzas bíblicas y poner primero su voluntad antes que la voluntad de Dios, poner primero su opinión antes que lo que Dios dice en su palabra. Así que Pablo estaba enfatizando aquí esa situación, la necesidad de no descuidar las palabras enseñadas
y la necesidad, hermanos, de no alejarse de esas enseñanzas. También dice que ellos habían sido enseñados por palabra o por carta de él. Pablo tuvo la oportunidad personalmente de ir a Tesalónica y enseñarles el Evangelio por primera vez, y lo hizo también en ocasiones posteriores. El apóstol Pablo personalmente les enseñó a ellos. Así que por eso dice, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, su enseñanza personal, o por carta nuestra, las cartas que Pablo les mandó a los hermanos de Tesalónica, como estas dos, hermanos, que tenemos aquí en la Escritura. Sin embargo, hoy, hermanos, nosotros no podemos tener una enseñanza directa del apóstol Pablo. No hay forma, hermanos, de que él personalmente venga y nos enseñe como lo hizo con los hermanos de Tesalónica. Sin embargo, sí tenemos sus cartas, tenemos sus enseñanzas, tenemos, hermanos, la palabra de Dios que nos ha dejado, la palabra escrita, para que por ella podamos ser guiados en el Evangelio correctamente. Piense por un momento en esto. Muchas personas hoy argumentan que, bueno, ellos han recibido alguna revelación especial. Bueno, eso ya no es posible. Hoy solamente tenemos la palabra de Dios como la única fuente de la revelación de Dios para que sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero especialmente de acuerdo a este versículo, para que perseveremos en ello. Así que, entendiendo que tenemos esa responsabilidad de permanecer en la doctrina, de retener la doctrina, entonces dos preguntas son necesarias hacer. Dos preguntas es necesario que nos hagamos cada uno de nosotros. Primero, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Y segundo, ¿cómo podemos retener esa doctrina que hemos aprendido? Así que hablemos primero de por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido. Bueno, primero que nada, porque es un mandamiento. Quienes creen hoy en día que la doctrina no importa, bueno, se están incumpliendo un mandamiento del Señor. Y la paga por incumplir un mandamiento del Señor es el infierno, es ser condenados. Así que la enseñanza equivocada de los grupos religiosos de nuestros días, de que la doctrina no importa, lo único que está haciendo es llevando a las personas a la condenación, dirigiendo a las personas al infierno, haciendo que éstas estén expuestos a ser condenados el día que el Señor regrese. Porque retener la doctrina es un mandamiento. Pablo dice aquí, hermanos, retened la doctrina. Y la palabra retener, hermanos, está dicha en un modo enfático, en un modo imperativo, en un modo como un mandamiento, no como una opción. Pablo no está diciendo, bueno, si a ustedes creen que es conveniente retener la doctrina, entonces háganlo. Pero si no quieren, que no les importe. Finalmente, Dios es como una montaña a la cual puede uno subir por cualquier lado. Eso no está diciendo el apóstol. Está diciendo que retener la doctrina, hermanos, es imperativo, una orden, no es algo opcional. Ahora, Pablo no solamente escribió esto. El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de textos que hablan de la necesidad de retener la doctrina de Cristo como un mandamiento. Vaya por un momento a Tito capítulo 2, verso 1. Tito capítulo 2 y verso 1. Y miren lo que la Escritura dice ahí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que corresponde a la sana doctrina. Tito era un, hermanos, predicador del Evangelio. Ese era el trabajo que él hacía. Él había sido dejado en Creta para corregir lo deficiente. Había sido dejado en Creta para establecer ancianos en las congregaciones. Y después de que Pablo le da mandamientos acerca de cuáles deberían de ser las características de los que llegarían a ser ancianos, en el capítulo 2, verso 1 le dice, pero tú, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando dijo eso, lo dijo porque antes, en el verso 16, dijo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Tito, había rebeldes. Había personas que se rebelaban contra las enseñanzas puras, contra las enseñanzas sanas del Evangelio.
Por eso es que Pablo le dice a Tito, tú Tito, habla solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es otro ejemplo, hermanos, que nos habla de que retener la doctrina es un mandamiento. Tito no tenía la opción de hablar otra cosa diferente. Tito no tenía la opción, hermanos, de poner sus opiniones, sino predicar solo aquello que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Así que cada práctica, cada cosa que usted escuche de mí y de cualquier otra persona que hable de Dios, tiene que ser comprobada a la luz de la sana doctrina, porque eso es a lo que hemos sido mandados. Y de otra manera, hermanos, no estamos cumpliendo el mandamiento de retener la doctrina. Y muchas personas, hermanos, han sido engañadas. ¿Cuántas personas no han sido engañadas, hermanos, por medio de decirles que la persona puede ser salva por fe solamente? Y eso no existe en el Nuevo Testamento. La única vez que existe la frase fe sola, es en un modo negativo. Es en Santiago, cuando dice, ¿podrá la fe sola salvarle? Solamente ahí. Pero la gente, hermanos, ha querido poner sus propias opiniones por encima del concepto, del propósito de Dios. ¿Y qué está ocasionando con esto, hermanos? Desviándose de la falsa doctrina y engañando a muchas personas. En lugar de eso, deberían enseñar lo que realmente la doctrina de Cristo dice. Y la doctrina de Cristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero que dicen las personas, no, eso no está correcto, es la fe solamente. Bueno, siga creyendo así y sus pasos están yendo al infierno. Su vida está yendo a la condenación. Así que entonces debemos retener la doctrina que hemos aprendido porque es un mandamiento. Debemos retener la doctrina porque es un mandamiento, y ese mandamiento incluye que no le agreguemos y que no le quitemos. Acuérdese de Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, ya al último, hermano. ¿No le parece extraño a usted que esto fue escrito al final de la Biblia? ¿No será casualidad acaso que esto haya quedado escrito al final de la Biblia? Absolutamente no, hermanos, no nos parezca extraño. Dios lo puso ahí precisamente para que entendamos que como cierre de su palabra revelada, existe la advertencia de no ir más allá de la doctrina que ha sido enseñada. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19, dice Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Grábese esto en su cabeza, grabe esto en su corazón. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto incluye sus promesas. Dios quitará nuestra parte, no tendremos derecho. ¿Por qué? Porque no estamos reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Así que por lo tanto retener la doctrina es un mandamiento. Pablo también le dijo a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 4 y verso 6, búsquelo en su Biblia, 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, os he hablado poniendo como ejemplo a mí y a Apolos, para que no penséis más allá de lo que está escrito. Para que no penséis más allá de lo que está escrito. Cuidado con las Biblias que traen comentarios, hermanos. Los comentarios que vienen con las Biblias que ahora compramos no son inspirados. Son comentarios de seres humanos. En algunas ocasiones muy buenos, pero en algunas ocasiones terribles. Terribles, ¿sí? Bueno, hace poquito leí uno, no creo que es la Biblia MacArthur, parece, que está muy bonita, está muy buena, trae muy buenas cosas. Pero en Marcos 16, 15 y 16, cuando hace el comentario sobre el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, el bautismo no salva. Bueno, ¿usted quién le quiere ser? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A MacArthur, que es alguien como nosotros? ¿O al Señor, que fue el que habló ahí? ¿O a Marcos, que fue el que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió eso? Yo no sé usted, pero yo le voy a hacer caso a Marcos y le voy a hacer caso al Señor Jesús.
pero no a MacArthur, aunque él diga que el bautismo no salva. Porque lo que cuenta es la palabra escrita, no los comentarios que hacemos los seres humanos. La única fuente infalible es la palabra de Dios. Por eso Pablo insistió aquí, retengan la doctrina que han aprendido. Número 1, debemos retenerla, hermanos. ¿Por qué debemos retenerla? Porque es un mandamiento. Pero además también, hermanos, debemos retenerla porque sólo así es como podemos permanecer en Cristo. No hay otra manera de permanecer en Cristo, hermano, que no sea a través de que permanezcamos, que retengamos la doctrina. Acuérdese de 2 de Juan, vaya a 2 de Juan, versículo 9 al versículo 11. Y en 2 de Juan 9:11, el apóstol Juan escribió y dijo, cualquiera que se extravía, note esto, cualquiera que se extravía, cualquiera que pierde el camino, ¿sí? Y no persevera, cualquiera que pierde el camino y no permanece, no retiene la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. El que sí persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Este es un versículo tremendo, hermanos, que nos debe de hacer temblar a cada una de las personas que predicamos la Escritura, que leemos la Escritura y que creemos en la Escritura. Es tremendo porque si no permanecemos en las enseñanzas de Cristo, hermanos, no tenemos al Padre. Podemos hablar de Dios, podemos orar a Dios, podemos arrodillarnos ante Él si queremos, podemos clamar a Él con llanto, podemos hacer todo lo que quieramos, pero mientras no estemos en la doctrina de Cristo, este texto es clave. No tenemos al Padre. Así de sencillo, así de fácil. No tiene la mayor ciencia entender esto. ¿Alguien no puede entender lo que significa no tener al Padre? ¿Alguien no entiende esa frase? Yo creo que todos la entendemos, hermanos, y perfectamente. Entonces, ¿por qué seguir pensando que la doctrina no es importante? El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre. Y luego lo dice de manera positiva. El que sí persevera en la doctrina de Cristo, el que sí permanece, el que sí retiene la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por lo tanto, hermanos, en respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque esa es la única manera en la que podemos permanecer en Cristo. Cuando no permanecemos, hermanos, en la doctrina de Cristo, hermanos, no permanecemos en Cristo, y esto, hermanos, nos lleva a un estado de vanidad, nos lleva a un estado de ignorancia, y nos lleva a un estado de insensatez. Bueno, al menos esto es lo que Pablo dijo en 1 de Timoteo 6, 3 y 4. Vaya ahora a 1 de Timoteo 6, versículo 3 y versículo 4. Si alguno enseña otra cosa, dice Nayeli, si alguno enseña otra cosa, Nayeli, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa con él? Bueno, primero dice, está envanecido, verso 4. Número 2, nada sabe. Y número 3, delira acerca de cuestiones y contiendas. Tres cosas suceden cuando no nos conformamos, cuando no perseveramos. ¿En qué cosa? En las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina que es conforme a la piedad, en la doctrina que es conforme a lo que Él ha enseñado, conforme a la vida religiosa que debemos tener. Eso es lo que significa la palabra piedad. Si alguien no se conforma con esto, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere agregarle más, el tal está lleno de vanidad. ¿Sí? Lleno de vanidad porque queremos poner algo más que lo que Dios ha dicho. Está también, hermanos, además de eso, en ignorancia. Nada sabe, dice Pablo. Es ignorante. Y además del ira, es un insensato. ¿Sí? No podemos ir más allá de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente anda hoy por el mundo diciendo que habrá un rapto y que Cristo reinará en la tierra 1000 años y que habrá un sinnúmero de resurrecciones. ¿Dónde está la base bíblica para enseñar eso?
Personas que no se conforman a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Personas que están envanecidas, personas que son ignorantes, personas que están actuando de una manera insensata. ¿Cuánto de eso hay en el mundo religioso de nuestros días, hermano? ¿Y cuántos cristianos no se dejan engañar por eso? Bueno, ¿por qué debemos perseverar en la doctrina que hemos aprendido? Es un mandamiento. Solo así permaneceremos en Cristo, ¿sí? Pero además también por esto, hermanos, porque solamente así tenemos una esperanza verdadera. Si usted y yo no perseveramos en la doctrina de Cristo, si no retenemos la doctrina, no tendremos una esperanza verdadera. Acuérdese de lo que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23. Busque Mateo 7, 21 al 23 y vea ahí cómo una esperanza en Dios puede resultar una esperanza falsa. Como una esperanza en Cristo puede ser una esperanza que no será realmente real, verdadera el día que Cristo venga. En Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tenían estos una esperanza en Cristo? Sí. ¿Habían trabajado para Cristo? Sí. ¿Habían hecho cosas milagrosas? Sí. ¿Habían sanado enfermos? Sí. ¿Habían predicado el nombre de Cristo? Sí. ¿Eran religiosos? Ya lo dije. Sí. ¿Eran personas que se reunían cada primer día de la semana? Sí. ¿Eran personas que clamaban a Cristo? Sí. ¿Oraban a Cristo? Sí. Pero Cristo no los conoce. Así, hermanos, literalmente, no los conoce. ¿La razón? No hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece eso? ¿Por qué Pablo entonces dijo: retengan la doctrina que han aprendido? Porque si no la retenemos, hermano, tenemos una esperanza falsa. Falsa. Si tienen la esperanza en Cristo, y bien puesta. Creen en Cristo, pero su esperanza es falsa. ¿Por qué creen que inmediatamente después de que Cristo enseñó esto, dijo una parábola? Y fíjese qué consiste la parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Para poder estar fundados sobre la roca y que cuando vengan las dificultades no caiga esa casa, hermanos, necesitamos no solo oír las palabras, sino también hacerlas. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados y no lo ha hecho? Usted no ha fundado su casa sobre la roca aún. Usted la tiene fundada sobre la arena. Fíjese lo que dijo después el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, se admiraban de su doctrina. ¿Qué va a hacer con Jesús y sus palabras? ¿Qué va a hacer con la doctrina de Cristo? ¿Retenerla o desecharla? ¿Por qué debe retenerla? He dicho tres cosas. Porque es un mandamiento. Y fallar a un mandamiento es estar condenado al infierno. ¿Por qué más debe retener la doctrina de Cristo? Porque sólo así permanece en Cristo. Y no permanecer en Cristo es no tener a Dios. ¿Por qué más? Bueno, porque sólo así tendrán una esperanza verdadera. Y no tener una esperanza verdadera equivale a ser enviado al lago de fuego el día que Cristo venga.
Así que esa es la respuesta a la pregunta ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos retener la doctrina que hemos aprendido? ¿Cómo podemos retener esa doctrina? Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es estar alertas contra las enseñanzas falsas. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 16, mire lo que Pablo dijo ahí. Primera de Timoteo 4 versículo 16. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Pablo hizo énfasis aquí, hermanos, en que Timoteo tenía que tener cuidado de la doctrina. Es decir, Timoteo, hermanos, tenía que estar alerta a lo que se enseñaba y alerta a lo que él también enseñaba. Muchas personas, hermanos, apenas escuchan que alguien hable de Dios e inmediatamente creen que lo que él está hablando está correcto. ¿Sí? Y muchas veces no es cierto. Por eso, la primera forma que hay, hermano, para poder retener la doctrina que hemos aprendido es que aprendamos a estar alertas contra las falsas enseñanzas. Usted y yo debemos de ser como aquellos judíos que eran de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que se les enseñaban eran así. Cuando yo me paro aquí y hablo, o cuando el hermano Pío se para aquí y habla, o Josué, o el hermano Toño, o el hermano Ezequiel, o cualquiera de nosotros, usted y yo deberíamos de estar con nuestra Biblia abierta, viendo si realmente lo que estamos enseñando es lo que la Escritura dice. Eso es lo que hicieron aquellos judíos de Berea, que luego vinieron a ser cristianos también. Ellos nos dejaron una gran enseñanza respecto a cómo nosotros podemos estar alertas contra las falsas enseñanzas. Hay que estar alerta, hermanos, de lo que se enseña. Y hay que estar alerta también de quién está enseñando. Fíjense en esto. En 1 de Timoteo, capítulo 1 y verso 3, Pablo le dijo a Timoteo cuál era la causa por la cual le rogó que se quedase en Éfeso cuando fue a Macedonia. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, hermanos, debería de estar alerta, no solo de lo que él enseñaba, sino también de lo que otros enseñaban. Y cuando él pudiera distinguir a aquellos que estaban enseñando algo que no correspondía a la doctrina aprendida, entonces él les debería demandar que no enseñasen diferente doctrina. Hay una autonomía congregacional, hermano, en la iglesia, y debe ser así. Pero doctrinalmente, hermanos, no hay autonomía. Doctrinalmente cualquier cristiano puede corregir a otro cristiano, aunque sea de otra congregación, cuando se está desviando de la doctrina verdadera. Si nosotros oyéramos de repente que una congregación se está saliendo de la doctrina, cualquiera de nosotros tendría el derecho de ir y decirles a ellos que se están equivocando. Porque en doctrina realmente no hay, hermanos, esa autonomía bíblica. Porque, hermanos, nosotros debemos de estar alerta contra quienes enseñan también. Esto es claro también, hermanos, en Juan, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. En 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan escribió y dijo que nosotros no le debemos creer a todos los espíritus, sino que debemos probar los espíritus, ¿note para qué? Para ver si son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, 1 de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo podemos probar los espíritus si son de Dios? Bueno, son sus enseñanzas de acuerdo a lo que Dios ha mandado. ¿Son las enseñanzas de esas personas lo que realmente dice la Escritura? ¿Son sus enseñanzas lo que realmente nos ha sido mandado a nosotros como iglesia? Prueben los espíritus si son de Dios.
Luego el apóstol Juan dice, ¿por qué? Bueno, porque muchos, fíjate en esto, falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quién debería de estar alerta? Hermano, los mismos cristianos. Por eso, en respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo retener la doctrina que he aprendido? Mi estimado oyente, mi estimado hermano en Cristo, primero que nada, esté alerta. Esté alerta acerca de lo que se enseña. Esté alerta acerca de quién enseña. Hay que estar alerta, hermano. Por esa razón es que cuando alguien llega a visitarnos, puede decir que es predicador de la iglesia, pero si no le conocemos, no le podemos dar el púlpito para que predique, hermano. Porque no sabemos realmente qué doctrina traiga. ¿Sí? Si le conocemos y sabemos que está enseñando cosas equivocadas, tampoco le podemos hacer. Si le conocemos y sabemos que que ha causado problemas en otras congregaciones y no se ha arrepentido, tampoco lo podemos hacer. Hay que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas personas dicen hoy en día, no, a mí no me importa, yo con que vaya y predique, y si los demás predican mal, pues allá ellos. No, mi hermano, no es así. Probad los espíritus si son de Dios. Ahora, fíjese algo más. Pablo le dijo también a los romanos, en Romanos 16, 17. Es bien interesante este texto de Romanos 16 y 17, porque es antecedido de Romanos 16, 16. En Romanos 16, 16, no estamos en la clase para preguntarles qué dice, pero usted se lo sabe de memoria. En Romanos 16, 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es un texto que habla de la gran comunión que debe de haber entre la hermandad, de la gran armonía que debe de haber entre los cristianos. Pero fíjese luego lo que dice el verso 17, pero hermanos, les ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos por causa de la doctrina y que apártense de ellos. Por un lado, el apóstol está diciendo tengan gran comunión entre ustedes, pero por otro lado dice apártense, rompan comunión con aquellos que causan tropiezos por causa de la doctrina. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que estar alertas. ¿Qué se enseña y quién enseña? Pero una segunda cosa que debemos hacer, hermanos, en respuesta a la pregunta ¿cómo podemos retener la doctrina que hemos aprendido? Es que estemos preparados para enfrentar el error. Estar preparados para enfrentar el error. Bueno, el apóstol Pedro mandó algo de esto, hermanos. Mire por favor lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 3 y verso 15. 1 de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dos cosas fundamentales se señalan aquí. La primera es la necesidad de estar preparados para presentar defensa. Y la segunda, la actitud correcta para presentar esa defensa. La actitud correcta para presentar esa defensa es que lo hagamos, como dice la Escritura, con mansedumbre y con reverencia. Y respecto a estar preparados siempre, fíjese lo que dice aquí, hay dos palabras fundamentales. Para presentar defensa, apología, y dar razón. La palabra razón, hermanos, significa dar una explicación lógica de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, el texto está diciendo, primero, que debemos de estar preparados siempre para presentar defensa y para dar razón de la esperanza. Es decir, que debemos de conocer la palabra, debemos de conocer la doctrina para poder defenderla adecuadamente, para poder dar una razón, una explicación lógica de lo que dice realmente la palabra de Dios. Mi estimado hermano, ¿está usted preparado para defender la doctrina, por ejemplo, del infierno? Si alguien viene a usted y le dice que el infierno no existe, ¿está usted preparado para dar una explicación lógica del por qué el infierno sí existe?
Si alguien viene a usted y le dice que el bautismo no salva, ¿está usted preparado para dar una explicación lógica de por qué el bautismo sí salva? Bueno, eso es estar preparados para presentar defensa y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que Pedro estaba tratando de decir ahí. Así que por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos retener la doctrina que hemos aprendido? Primero, estemos alertas, y segundo, estemos preparados siempre para enfrentar el error. Jesús, hermanos, por ejemplo, dijo: escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. ¿Cuántos de nosotros realmente somos asiduos escudriñadores de la Escritura? Jamás alguien podrá estar preparado para presentar defensa del Evangelio sin escudriñar la Escritura. El apóstol Pedro, también dijo en 2 de Pedro 3:18: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie estará preparado para defender el Evangelio si no ha crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto, hermanos, debemos de estar alertas y debemos de estar preparados para enfrentar el error. Y la tercera cosa que le quiero decir es que debemos de estar dispuestos a enfrentar el error. Muchas personas están alerta, muchas personas están preparadas, pero muy pocas personas realmente están dispuestas a enfrentar el error. Y muy pocas están dispuestas a enfrentar el error porque a muy pocos, hermanos, les gusta realmente que los demás los tachen de problemáticos, o de conflictivos, o de intolerantes, o que no tienen amor, porque esa es la primera excusa que se pone, ¿verdad? Es que no nos tienen amor. No se trata de eso, hermano. En Judas capítulo 1, Judas nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Judas 3, dice dice Judas ahí, hermanos, de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, hermanos, verso 3, está diciendo que él tenía una gran solicitud de escribirle a la iglesia. Y esa gran solicitud, hermanos, lo llevó a decirles que deberían de contender. ¿Cómo? Ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuál fe? La que fue una vez, solo una vez, dada a los santos. Pero muchas personas, hermanos, no estamos dispuestos a enfrentar el error. Debemos de estar dispuestos a contender ardientemente por la fe. La palabra contender ardientemente, o la frase, indica, hermanos, pelear como un soldado en el campo de batalla. Un soldado en el campo de batalla muere por su bandera, muere por su país, porque está defendiendo a su patria. Así es, hermanos, como Judas dice que debemos de estar dispuestos a enfrentar el error, como un soldado defiende a su propia nación. En otras palabras, hermano, Judas está diciendo de que debemos de ser celosos de la doctrina. ¿Cuánto celo, hermano, hace falta por la doctrina de Cristo hoy en día? ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos en lo particular se están saliendo, hermanos, del verdadero camino del Señor? Están caminando en apostasía, están yendo tras el error, porque no son celosos de la doctrina. Y peor aún, porque aquellos que los están dirigiendo no son celosos de la doctrina. Defender la fe es ser celoso de la doctrina. Nosotros, hermanos, no debemos de tolerar la falsa doctrina. Quiero terminar, hermanos, respecto a este punto, recordando lo que pasó cuando los israelitas regresaron de la cautividad. Cuando regresaron de la cautividad, hermanos, después de que estuvieron en Babilonia y empezaron a construir el muro de la ciudad, al mando de Nehemías. Bueno, hermanos, sucedió que los que estaban ahí querían ayudarles. Sí, en primera instancia. Esto fue más bien cuando construyeron los cimientos del templo. No el muro, los cimientos del templo. Y cuando vinieron a ellos y le dijeron: nosotros queremos construir juntamente con ustedes. Pero estos eran samaritanos, eran personas que adoraban a Jehová y adoraban ídolos también. Y entonces
La Escritura dice que los israelitas dijeron: no construirán ustedes con nosotros. No construirán ustedes con nosotros, porque nosotros no queremos tener nada que ver con ustedes. Así de sencillo, porque eran celosos de Dios y su palabra, porque no querían tener comunión con aquellos que adoraban a Dios, pero adoraban ídolos también. Ellos eran el resultado de las consecuencias de haberse desviado de Dios, de sus padres. Sus padres se habían desviado de Dios y habían tenido que pagar por eso en la cautividad. Así que ahora ellos entendieron esto. Y una de las cosas que entendieron es que tenían que ser celosos de los mandamientos de Dios. Así que dijeron: no tenemos nada que ver con ustedes. Quiero terminar diciéndole esto, hermanos. El tema de la doctrina es un asunto de cielo o de infierno. Así que usted decide seguir las palabras del patrón bíblico o seguir las enseñanzas de cualquier hombre sobre la tierra. En realidad la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de cómo Dios es celoso de su palabra. Solamente recuerde a Nadab y Abiú, Levítico capítulo 10. Recuerde a Saúl ofreciendo sacrificios. Recuerde a aquellos que violaron el día de reposo, para que vea si Dios es o no es celoso de lo que Él ha mandado. Por lo tanto, mi estimado hermano, haga un esfuerzo por retener la doctrina, porque es un mandamiento, porque sólo así permanecerá en Cristo, porque sólo así tendrá una esperanza verdadera en el día del Señor. Y para que pueda retener la doctrina, esté alerta, esté preparado y esté dispuesto siempre a enfrentar el error. Si eso hacemos, hermano, llegaremos al día en que el Señor venga y entonces recibiremos la corona de justicia que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, usted desea obedecer el Evangelio en este día, no duden en hacerlo. Dios les bendiga.